Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Ya estamos listos para el estudio de la palabra del día de hoy, de la palabra de Dios. Y bueno, acabamos de pasar, hermanos, el 31 de octubre pasado, este domingo pasado, se celebró un aniversario más de la Reforma Protestante. Fueron 504 años ya de aniversario de la Reforma. Y hoy vamos a hablar un poquito al respecto para entender este tema y para entender bastantes cosas bien interesantes, hermanos. En primer lugar, vamos a aprender qué significa reformar, porque oímos de la Reforma Protestante, pero antes de profundizar en eso, entender qué significa la palabra reformar. Dios forma algo por medio de su palabra, establece cómo van a ser las cosas, pero el hombre, hermanos, por su corrupción deforma el propósito original de Dios, deforma, lo deja deforme otra vez. Y reformar significa precisamente lo contrario, volver a formar a como Dios había establecido las cosas. Desde el Génesis, hermanos, Dios estableció en su palabra lo que debía de ser y cómo debían de ser las cosas. Y le dijo Dios a los primeros hombres, ustedes saben, no coman de ese árbol, porque si no van a morir. Pero ellos desobedecieron, se rebelaron y dijeron, vamos a comer del árbol. Cambiaron lo que Dios había dicho. Dios dice no, el hombre dice sí, y echa todo a perder. En Éxodo 20, hermanos, no lo busquen, conocen que Dios, después de sacar a su pueblo de Egipto, les da los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan eso? El primer mandamiento les dice Dios, no te hagas imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, no las honres. 40 días después, fíjense lo que hace el tiempo, y era de lo que hablábamos la semana pasada. 40 días después, hermanos, en Éxodo 32, ya tienen un becerro de oro y están diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Lo que Dios dice por medio de su palabra, el hombre lo deforma y hace lo contrario. En el libro de los jueces, hermanos, si ustedes han leído el libro de los jueces, era lo mismo una tras otra vez. Dios levantaba un profeta, a un juez, el juez dirigía al pueblo, los volvía a la palabra de Dios, les daba a Dios la victoria, y pasado un tiempo, ¿qué pasaba otra vez, hermanos? Se volvían a apartar otra vez. Y luego dice el libro de los jueces que Dios levantaba a otro juez y les volvía a confrontar, los volvía otra vez a reformar, les volvía a dar la victoria, y luego, ¿qué pasaba? Se volvían a apartar otra vez. Juez tras juez, tras juez, tras juez, fue lo mismo. En el libro de los reyes, hermanos, vemos también lo mismo. Se levantaba un rey, que hacía lo malo, ponían imágenes y hacían cuanta cosa Dios les había prohibido. Después Dios levantaba un profeta y lo mandaba al pueblo, y a veces el pueblo se reformaba, a veces no, dependiendo. Pero si se reformaban, hermanos, después dice la palabra de Dios, pero se levantó en su lugar otro rey, y ese no hizo lo recto a los ojos de Dios, y otra vez se volvían a corromper. Dios les levantaba otro rey, volvía a reformar las cosas, y así ha sido durante toda la historia, hermanos. Ahora, ¿qué pasó para el año 1517, que es el tiempo que se celebra el aniversario de la Reforma? La Iglesia Católica, hermanos, se había apartado. Ya no era lo que Dios había establecido. Ya habían pasado 1500 años desde que había venido Jesús. Y si a veces en un poquito de tiempo, ahorita en los ejemplos que les puse, en 40 días, en el tiempo del Éxodo, ya se habían hecho el becerro de oro. Imagínense lo que pasa en 1500 años. En 1500 años se habían corrompido, se habían apartado,
Y Dios, hermanos, levantó, así como levantaba esos jueces y como levantaba esos profetas, levantó hombres y los envió para decirle al pueblo: esto que estamos haciendo está mal. Hay que regresar otra vez a lo que dicen las escrituras. Y ahí están las películas que les mandé, ¿verdad? De John Wycliffe, de John Hus, de Martín Lutero. Pregunta, hermanos, ¿qué hicieron con ellos? Hicieron lo mismo que el pueblo de Israel hizo con los profetas. Por eso les estoy dando todo este contexto, para que se den cuenta que ha sido lo mismo en el pasado, en el muy pasado, en los tiempos de la Reforma, y lo mismo está pasando otra vez en nuestros tiempos. ¿Qué le hicieron a los profetas? Los mataban, los perseguían, los crucificaban. Búsquenme, mire ahí, Hebreos capítulo 11, vamos a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 36, está hablando de los héroes de la fe. Aquí en esta parte va a hacer mención de lo que padecieron los profetas, que es exactamente lo mismo que padecieron los reformadores que se opusieron a la Iglesia Católica en aquellos años. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 36, ¿lo tienen, hermanos? Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, puestos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Lo mismo le pasó a estos de las películas, hermanos. A John Wycliffe, ya ven, lo pusieron en arresto domiciliario. A John Hus lo quemaron en la hoguera. A Martín Lutero también lo andaban correteando, los excomulgaban, los tachaban de herejes, los querían matar. ¿Por qué el pueblo de Israel hizo lo mismo con sus profetas que la Iglesia Católica con los reformadores? ¿Por qué? Porque en los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento y en los reformadores moraba el mismo Espíritu, el Espíritu de Jesucristo. Ese Espíritu, hermanos, reformador que estaba en los profetas en el Antiguo Testamento y que estuvo levantándose contra lo que la Iglesia Católica se había apartado en los tiempos de la Reforma, debe ser el mismo Espíritu que está morando en cada uno de nosotros. Eso es bien importante, hermanos. El Espíritu que estuvo en Elías, el Espíritu que estuvo en Jeremías, el Espíritu que estuvo en todos los profetas, en Samuel, el que vino en David, el que vino sobre John Wycliffe, sobre John Hus, sobre Martín Lutero, debe ser el mismo Espíritu que tienes tú. Mateo capítulo 5, hermanos, búsquenlo. Mateo capítulo 5, versículo 10. Jesús está predicando las bienaventuranzas, está predicando el sermón del monte. Y en Mateo capítulo 5, versículo 10, nos dice lo siguiente: bienaventurados, ¿qué dice, hermanos? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora fíjese bien: bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Obviamente no van a ser verdades, hermanos. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, que dice, hermanos, persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros. Es decir, todo el tiempo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se estuvo corrompiendo, Dios levantaba uno, levantaba otro, esos luego se morían, porque el único eterno es Dios. Pero en cada uno de ellos, hermanos, estaba el Espíritu de Jesucristo. Y Jesucristo los amonestaba, y todo ese odio que había y todo ese rechazo que había, no era contra ellos, no era contra Elías, contra Jeremías, contra Isaías, era contra Dios. Después viene Jesús y les dice a sus discípulos: a ustedes les van a hacer lo mismo que a los profetas. Y deben sentirse contentos, porque eso quiere decir que el mismo espíritu que estaba en los profetas está en ustedes. Ahora, en los tiempos de la Reforma, lo mismo que le hicieron a los profetas, se lo hicieron a los reformadores. La pregunta es: ¿por qué a la mayoría de la iglesia en el mundo no la están persiguiendo? Si hay lugares donde hay persecución, pero no es a todos. En los dos casos, hermanos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿quiénes fueron los que persiguieron a estos hombres? Los que se decían que tenían la verdad. El pueblo de Israel decía: nosotros somos el pueblo de Dios, somos un pueblo escogido, somos un pueblo santo, tenemos la verdad. Dios levantaba varones que les decían no, se enojaban, los perseguían, los apedreaban, los mataban. Después del Nuevo Testamento está la Iglesia Católica, que dice que es la verdadera, que dice que es la única, que dice que es la original, que dice que es la que tiene la palabra de Dios, que dice que es la que Cristo fundó. Pero cuando Dios levantaba varones y conforme a las Escrituras esos varones le decían: estás mal, tenían la misma reacción que el pueblo de Israel: perseguirlos, matarlos. No el mundo, hermanos, los mismos que se decían que eran los verdaderos. Ahora, ahí cuando Jesús está diciendo esto, después dice en el versículo 13, fíjese bien, hermano, lo que dice ahí: vosotros, está hablándole a ustedes, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada o pisoteada por los hombres. ¿Por qué Jesús dice esto en este momento? Porque Él les está diciendo a sus discípulos: a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a insultar, los van a calumniar, se les va a echar toda la gente encima, su familia, en redes sociales se les van a echar encima, su familia, y a veces hasta la misma gente de la denominación donde estén. Si ustedes empiezan a señalar conforme a las Escrituras las cosas que están mal, se les van a echar encima, dice, pero van a ser bienaventurados. Así le hicieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pero después dice Jesús: ustedes son como sal. Y la sal, hermanos, sirve para preservar. La sal sirve para que algo se descomponga más lento, para que aguante más. Por eso le ponen la sal a la carne. Y en otras palabras, aquí está diciendo Jesús: su función es esa, como sal. Ustedes van a estar ahí dando testimonio de la verdad, para que las cosas que de por sí se van a ir pudriendo, porque siempre vamos a peor y a peor, pero que se pudran más despacio. Pero si ustedes, dice Jesús, no cumplen su función como sal, y ustedes no son sal, y ustedes no tienen sabor, entonces ¿para qué sirven? Dice el Señor: no sirves para nada. La sal que no sirve para salar, ¿para qué sirve, hermanos? Para nada. Y una iglesia del Señor que no sirve para preservar la corrupción que está en el mundo, ¿para qué sirve? Para nada tampoco. ¿Cómo vamos a preservar el mundo de la corrupción? ¿Cómo vamos a evitar que se descomponga por lo menos tan rápido? Dando testimonio, hermanos, de la verdad. Poniéndonos y diciendo: esta es la verdad.
Ahora fíjese bien, después de que Jesús dijo eso, dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué dice, hermanos? No se puede esconder. Ahora, ¿por qué les está diciendo esto? Yo quiero un poquito que entiendan la mente de Jesús al momento de estarles diciendo eso. ¿Por qué se los dice? Jesús les está diciendo eso porque nosotros, hermanos, debemos ser luz. La luz es lo que alumbra y lo que muestra lo que está mal. La luz expone las cosas. Entonces, nosotros como luz debemos, por medio de la palabra de Dios, decirle al mundo: esto que están haciendo está mal. Y es luz. Y la luz les va a calar. Y la luz no les va a gustar, porque dice Juan 3 que el que anda en tinieblas, ¿qué cosa, hermanos? Aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ustedes tienen que mostrarle al mundo la verdad. Y tienen que mostrarle a la misma iglesia que muchas veces se dicen que es la verdadera, como pasó con el pueblo de Israel, como pasó con la iglesia católica, y que no están andando en la verdad. Muestren esa verdad por medio de esa luz. Ahora, Jesús sabe que por naturaleza somos miedosos. Y cuando nos dice, ustedes son la luz del mundo, inmediatamente dice que una luz no se puede esconder. Y que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino, dice, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, lo que nosotros tenemos, hermanos, esa sal que puede ayudar a preservar, muchas veces nos diluimos y no salamos. Esa luz que debemos echarle al mundo, tampoco la escondemos y decimos: no, yo no me voy a meter en problemas, yo no le voy a echar la luz a nadie. Haga cuenta que está robando a alguien ahí enfrente y usted tiene una lámpara y usted dice: ¡eh! ¿Quién anda ahí? Le echa la luz. Pero usted dice: no, yo no me voy a meter en problemas, ahí ni es mío y a mí ni me importa. Así pasa muchas veces, hermanos, y como cristianos nos escondemos, nos diluimos, nos apagamos. Jesucristo, hermanos, vino como un reformador en sus tiempos y vino a reformar la iglesia tradicional de su tiempo. Los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote y todo lo que se hacían, los sacrificios y todo, ese era el tiempo de la iglesia tradicional dominante en el tiempo de Jesús. No era la católica ahí todavía, ahí estaban los judíos. Y Jesús llega, hermanos, y los confronta como sal y como luz, exponiendo todos los errores que ellos estaban cometiendo. ¿Quieren tantito ver el espíritu reformador de Jesús? Denle ahí a Mateo capítulo 23, versículo 15. Fíjense bien lo que nos enseñó el maestro, a diferencia de la actitud que muchas veces tiene la iglesia de permanecer callada, de decir: yo no juzgo, mejor yo no digo, yo no me meto en problemas. Mateo capítulo 23, hermanos, versículo 15, ¿lo tienen? Fíjense lo que dice Jesús. ¿A quién le va a hablar aquí? Le está hablando a los líderes religiosos de su tiempo. Lo mismo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, lo mismo que hicieron los reformadores con la iglesia católica en el Nuevo Testamento. Aquí Jesús lo está haciendo con la iglesia de su tiempo, y nosotros lo tenemos que hacer, hermanos, en la iglesia de nuestro tiempo también. Jesús se enfrenta con los líderes y les dice, verso 15: ay de vosotros, dice, escribas y fariseos. ¿Qué cosa, hermanos? Hipócritas, porque recorréis mar y tierra, dice, para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis
2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Se fija? A veces uno predica duro y dicen, ay, ese predicador no tiene amor. Pero aquí Jesús le dice a los líderes religiosos, híjole, dice, mira cómo son ustedes, son bien hipócritas. Andan buscando a quién convertir, andan buscando según gente para Dios. Y cuando los hallan, dicen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque los seguidores de los corruptos hipócritas, pues se hacen peor. Ya son copias de copias. Dice el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, que eran cositas, semillitas bien chiquititas. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Fíjese cómo les hablaba Jesús. Dice, cosas bien chiquitas les dan mucha importancia. Y la justicia, la misericordia y la fe, no tienen en sus vidas justicia, misericordia ni fe, pero traen el diezmo. Qué bueno. Y luego les dice, guías ciegos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay cositas bien chiquitas que los espantan a los religiosos, y hay unas cosotas bien terribles que dejan de pasar y como si nada. Dice el versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del plato y del vaso, para que también lo de afuera se limpie. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, le dice a los líderes religiosos de hace 2000 años, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Dice el versículo 33. Fíjese qué dice el versículo 33, hermanos. Hablando Jesús a los líderes religiosos de su tiempo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas. Fíjese, Dios dice, yo voy a mandar profetas, sabios y escribas. Yo voy a levantar gente con mi espíritu que todo el tiempo estén confrontando la hipocresía de la religión falsa. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto le pasó a la iglesia primitiva, le pasó a los apóstoles y le pasó a los reformadores. Perseguidos de ciudad en ciudad. A John Hus lo quemaron vivo, se muere cantando. La iglesia católica. Vergonzoso, hermanos, tener una historia así. ¿Por qué? Porque estaba escrito que Jesús todo el tiempo va a levantar gente que se oponga contra la mentira. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Por eso, en el año 70, hermanos, llegó Tito con el ejército romano y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Y la gente dice, ¿por qué pasó eso? Por esto, es un juicio de Dios.
Y Jesús concluye este pasaje diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Ahora, la iglesia, hermanos, Jesús viene, muere. Ustedes saben que en Pentecostés viene el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y vemos en el libro de los Hechos que comían el pan y que partían el pan y que tenían comunión y que vendían los terrenos y que repartían a cada uno según haya sido su necesidad. Y pareciera, hermanos, que todo eso que había pasado en el pasado ya se había quedado atrás, y que a partir del día de Pentecostés la iglesia sería perfecta y fiel y nunca más se apartaría de Dios. Eso parecía. ¿Qué pasó, hermanos? 60 años después, en el año 95, 62 años después, Jesús se le aparece a Juan. Era el último de los apóstoles que quedaba. Todos se habían muerto, los habían matado a todos. Nada más quedaba vivo Juan. Estaba encadenado en la isla de Patmos. Jesús se le aparece y le manda mensaje para 7 iglesias, que era parte de lo que veíamos la semana pasada. 7 congregaciones que, a pesar de tener la palabra de Dios, a pesar de tener el Espíritu Santo y a pesar de todas las ventajas de la gracia que Dios nos da en Cristo Jesús, 5 de las 7 iglesias, hermanos, ya se andaban apartando. En el año 95, habían pasado 60 años nada más desde Pentecostés. A Efeso le dice: tú dejaste tu primer amor. A Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, ahí mismo en Apocalipsis 2, le dice: ustedes dejaron entrar la doctrina de Balaam, están comiendo de lo sacrificado a los ídolos y están en fornicación. Escribe a la iglesia de Tiatira y le dice: tú has permitido que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se metió ahí a la iglesia y enseña a mis siervos a comer cosas sacrificadas también y a fornicar. En Apocalipsis 3 le da un mensaje a la iglesia en Sardis y le dice a esa congregación: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. A la Odisea, hermanos, le dice: tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Y le empieza a meter una regañiza, hermanos, porque 60 años después se habían corrompido y 60 años después se habían apartado ya de la verdad y necesitaban ser reformadas. Jesús se aparece como un reformador, y la semana pasada dice aquí: han dejado su primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, voy a quitar tu candelero de su lugar. Es decir, vuelve otra vez, reforma lo que originalmente era. Acuérdate cómo eras y vuelve a hacerlo otra vez. Y si no, te voy a quitar el candelero de su lugar. Entonces las iglesias atendían el llamado, se reformaban, pero ¿qué pasaba tiempo después otra vez, hermanos? Otra vez se vuelven a corromper. Esto de las iglesias fue alrededor del año 95, cuando manda el mensaje a las 7 iglesias. Después, ¿qué pasó? La iglesia dejó de ser sal y la iglesia dejó de ser luz. Eso es bien peligroso.
Ya no se oponían, ya no eran la sal, ya no decían esto está mal, ya no alumbraban, ya nomás. Yo soy cristiano, yo sé que soy cristiano, yo voy para el cielo, no me meto con nadie, no le digo a nadie, yo no juzgo a nadie, yo no hago problemas. Eso fue peligrosísimo, hermanos. ¿Qué pasó cuando la iglesia primitiva dejó de ser sal y dejó de ser luz? La dejaron de perseguir. Porque una iglesia que no es sal y que no es luz, no molesta. Y una iglesia que no molesta, ¿para qué se van a desgastar persiguiendo? Ahora, pasa el tiempo y para el siglo IV, hermanos, la iglesia cristiana, que ya no era sal, que ya no era luz, que ya no incomodaba a nadie, que ya se habían diluido como sal, se une con el Imperio Romano. Los que antes los perseguían, ahora se unieron con ellos. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Es lo que pasa ahorita muchas veces. El mundo nos persigue si lo atacamos, pero si no lo atacamos, el mundo se mete a la iglesia. Y ya tenemos una iglesia mundana donde nadie se ataca, donde todo se tolera. Se unió en el tiempo del siglo IV la iglesia cristiana con Roma. Pasaron a ser uno solo. Y empezó la decadencia, hermanos. Ahora todos eran cristianos, así como ahorita aquí en México todos nacen y todos son católicos. Ahí en ese tiempo los romanos ya todos eran cristianos por tradición, porque era la religión oficial del imperio. Aunque vivieran como paganos, eran cristianos. Ahora, cuando se une el cristianismo con Roma, el dinero que Roma le daba a los templos paganos, ahora ¿quién cree que se lo da? A los templos cristianos y a los ministros cristianos. Roma le permite a la iglesia que construyan templos grandes para reunirse. Aparecen las primeras imágenes metidas en las iglesias, que hasta entonces no había, pero ya estaba aquí un tiempo ya de decadencia, hermanos. Y la mamá de Constantino, que le llaman Santa Elena, empieza a reunir las reliquias. No sé si han oído algo de eso de las reliquias. Se va 300 años después a Jerusalén y dice que encontró los clavos de la cruz de Jesús, un pedazo del manto de Jesús, un pedazo de la cruz de Jesús, y la gente empieza a venerar y adorar las reliquias, dándoles poderes mágicos, poderes milagrosos, y empieza lo que ahorita, hermanos, nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana. Eso no empezó con Jesús, eso empezó con Constantino, cuando la iglesia cristiana, hasta en ese tiempo en decadencia, se une con el Imperio Romano, dando origen, se lo repito, a la Iglesia Católica Romana. Y ahí hay un montón de tradiciones, se meten las imágenes, se meten los símbolos, se mete la superstición, las reliquias, y se empieza a hacer un verdadero relajo, hermanos. Ahora, ya les he venido diciendo qué pasa con cierto tiempo. En el tiempo de Moisés pasaron 40 días, ya tenían un ídolo. En el tiempo de Éfeso, ¿se acuerdan? Pasaron 30 años, ya habían dejado su primer amor. ¿Qué creen que pasó, hermanos, con esta iglesia del siglo IV 1000 años después? Si aquí ya estaba mal, si aquí ya había imágenes, ya había corrupción, ya había superstición, ya había un montón de tradiciones metidas y de cuánta cosa, no era cristiano. ¿Qué creen que pasó 1000 años después? Ya había un verdadero relajo, hermanos. El Papa, ya como autoridad suprema, el Papa estaba sobre las escrituras, solamente las puede interpretar en ese tiempo. La Biblia no estaba al alcance de la gente, hermanos. La Biblia solo estaba en latín y ustedes no la podían leer. Traducirla a un idioma común, al inglés o al alemán,
estaba penado bajo pena de muerte. Decía la Iglesia Católica, no puede el pueblo tener las escrituras. Fíjense bien lo que le estoy diciendo, hermanos. La Iglesia Católica hace 500 años tenía la Biblia solo en latín y prohibido bajo pena de muerte que nadie la tradujera a otro idioma porque el pueblo no la podía leer. Esa es una historia vergonzosa que no pueden ocultar. Y el negocio de las reliquias, hermanos, que había empezado Santa Elena, la madre de Constantino, 1000 años antes, ya en los tiempos de la Reforma era una locura. ¿Sabe qué reliquias traían? Ya no era la cruz ni los clavos. Traían el prepucio de Jesús, de cuando lo circuncidaron. Traían en frasquitos leche del pecho de María, también, según ya habían pasado más de 1000 años y ahí traían la leche. Traían una pluma del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo tomó forma de paloma se le zafó esa pluma y esa pluma la terminó teniendo la Iglesia Católica. Un frasco, hermanos, con un suspiro de San José. Imagínense la ignorancia de la gente. Y todas esas reliquias obviamente pues generaban dinero. Si usted quería ir a ver el suspiro de San José, pues iba y lo veía y le ponía ahí la monedita. Y pues siempre ha sido puro negocio. Es lo que ahorita son los santos, son negocio nada más. Y la gente decía, ay, yo voy a sanar porque vine a una peregrinación y toqué el frasco donde hay leche del pecho de María. Ah, yo voy a sanar porque vine y vi el frasco donde está el suspiro de San José, que dicen que tomó de una botella y suspiró y cerró la botella y ahí se quedó el suspiro. Y tenían un frasquito, hermanos, donde había rayos que habían entrado de la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos. Estaba un frasco abierto, entonces la luz entró a la botella, la cerraron. También la Iglesia Católica tenía rayos de la estrella de Belén en un frasco, hermanos. Es vergonzoso. Dicen que andaban rodando dientes de Jesús, que según eran los dientes que mudó cuando estaba chiquito. Hay alrededor de 600 dientes, dicen que ni que fuera tiburón o cocodrilo, todos eran falsos. Había cabezas de Juan el Bautista, dicen que andan 16 cabezas de Juan el Bautista. Todo era negocio, todo era un fraude, todo era mentira. Y para colmo, hermanos, vendían las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Sálvese de sus pecados pagando dinero, y salve a sus familiares muertos pagando dinero. Imagínense, eso es para mí, hermanos, imagínense que esa fuera su historia. Es sumamente vergonzoso. Yo no sé cómo hay gente que dice, yo soy católico y me da mucho gusto. Pues no sabe la historia, porque eso de la pluma del Espíritu Santo, el suspiro de San José, los dientes de Jesús, las indulgencias plenarias y todas las barbaridades que cometió la Iglesia Católica persiguiendo y llevando a la hoguera a personas que lo único que estaban haciendo era decirles de parte de Dios que se corrigieran y que se reformaran, es vergonzoso, hermanos. Ahora, en ese tiempo, Dios levanta a John Wycliffe, que les mandé ahí la película, no podemos ahorita estudiar mucho al respecto, a John Hus, a Martín Lutero, a Ulrico Zwinglio, un montón de hombres que Dios va levantando y le dice al pueblo, lo que están haciendo está mal. ¿Qué les pasó? Los persiguieron, los aprisionaron, los quemaron vivos, los decapitaron, los mataron de todas las formas posibles. ¿Qué querían ellos? Que la iglesia volviera otra vez a la verdad, pero la iglesia siempre se ha opuesto y le ha dicho a Dios no. Queremos una religión, queremos dinero, queremos muchas cosas, pero no queremos tu palabra, solo la utilizan. Estos hombres, hermanos, dieron sus vidas, porque John Wycliffe traduce la Biblia al inglés,
Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Ellos dieron sus vidas porque estaba prohibido hacer esas traducciones, para que nosotros, hermanos, pudiéramos tener la Biblia que trae en sus manos. Esa Biblia costó la sangre de ellos, la persecución de ellos, la vida de ellos, la determinación de ellos. Y ahora que los cristianos tienen la Biblia, porque antes no la tenían, antes solo el Papa la podía leer, antes solo el Papa la podía interpretar, antes solo estaba en latín, no, ahora la tienen todos y nadie la lee. Antes estaba prohibido bajo pena de muerte, no, ahora es, no le entiendo, no me gusta, me aburre, yo no le sé. Antes, hermanos, la Iglesia Católica tenía un Papa, que todavía lo tienen, y él era la autoridad máxima que mandaba aún sobre las Escrituras. Pero 500 años después de la Reforma, hermanos, ahorita en todas las congregaciones hay un papita ahí. Y él manda, y él dice, y él decide, y él hace, y él interpreta. Y todo lo que hacía el Papa a nivel grande en la Iglesia Católica, ahora lo hacen a nivel congregación. Estamos peor. Antes tenían las reliquias que les decía ahorita y que nos dan risa, ¿eh? Todas esas cosas. Pero ahora la gente y los cristianos se le acercan al predicador para que les pase el saco. Y se caen cuando el saco los toca. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? 500 años después de la Reforma, ¿qué creen que pasó ahorita? ¿Y qué creen que estamos viviendo? Otra vez la decadencia de la iglesia. Practicando un montón de cosas que no se deben practicar, contrarias a la palabra de Dios. En el siglo IV acusan a la Iglesia Católica y dicen, empezaron a meter imágenes. Sí, está mal. Éxodo 20 dice que no. Pero el pueblo evangélico, hermanos, tiene un montón de ídolos de carne y hueso. No les puedes poner algo en el Facebook de Cash Luna o de Guillermo Maldonado o de Laisa Yesenia o de alguien, porque todos brincan, porque son sus ídolos. Parece un católico cuando les hablas de María. Tienen sus ídolos de carne y hueso. La iglesia, hermanos, en nuestros tiempos, y estoy hablando de la iglesia reformada, parece un negocio de multinivel. Le decía yo a Clara, ¿por qué un negocio de multinivel de esas marcas que venden productos? Porque los de abajo son los que trabajan, los de abajo son los que dan, los de abajo son los que están haciendo, y los de arriba, esos disfrutan, pachanguean, se pasean. ¿Y qué pasa ahorita en las iglesias, hermanos? Donde están los huérfanos, donde están los pobres, donde están las viudas, ahí todos dando, todos trabajando, haciendo actividades, medio comiendo. ¿Y los supervisores de las congregaciones? ¿Cómo comerán los líderes de la luz del mundo, los líderes de los testigos de Jehová, los que están arriba, de los adventistas, de cualquier denominación, hermanos? ¿Cómo están? Acusaban en los tiempos de la Reforma, no, es que Jesús era humilde, y el Papa está lleno de oro, y el Papa está... Y ahorita los líderes de cualquier religión, ¿cómo están? Todos traen sus camionetotas, todos traen sus cadenas, sus relojes, comen parrilladas y traen unas panzotas, hermanos, todos como obispos de aquel tiempo, católicos, porque le meten duro, bien y bonito. ¿Y los de abajo cómo están? ¿Las viudas de la iglesia las está atendiendo la iglesia? ¿Los pobres de la iglesia? ¿Los huérfanos de la iglesia? Le digo a Clara, todo sube para arriba en las denominaciones y ya nada baja. El Dios, hermanos, que muchos adoran ahorita en las denominaciones evangélicas, en las religiones protestantes, ya no es el Dios de la Biblia, hermanos.
Le digo yo a Clara, es el Dios amor. Se ha oído todo lado, Dios es amor, lo único que saben. Oye, pero Dios dice, Dios es amor. Pero es que la Biblia dice, no, Dios es amor. Todo es amor y amor y amor. En muchos, hermanos, de las denominaciones que empezaron hace 500 años con la Reforma, y que empezaron bien y que se opusieron al papado y a la corrupción y a las imágenes y a las indulgencias salieron de ahí y ahorita tienen ministros trans y están casando matrimonios igualitarios. ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Y qué hace la iglesia, hermanos? Callados. No juzgues, no hables contra la iglesia, no digas nada contra los líderes. Calladitos nos vemos más bonitos. Una vez estábamos hablando con mis suegros y les decíamos, hay pastores rateros, hay pastores que abusan también de niños, hay pastores, y nos dijo una persona que está ahí, no hables de los pastores. Le digo, ¿por qué no? Están atacando a la iglesia. No, estoy defendiendo la verdad. Estamos atacando a los falsos. Muchas veces, hermanos, la iglesia se ha quedado callada y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado. Los pastores todos están robando a la gente, todos son puras mentiras, idolatrías, hechicerías, y ahorita ya hasta se está metiendo toda la comunidad LGTB a las iglesias. Y toda la iglesia dice, pues no pasa nada. El propósito, hermanos, de este estudio es darnos cuenta que durante toda la historia ha sido lo mismo. La iglesia se aparta. La iglesia se aparta. ¿Por qué? Por nuestro malo y perverso corazón. Todo el tiempo la iglesia se aparta. Y en estos tiempos, hermanos, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que la iglesia ya dejó de ser lo que era. Y ya se apartó. Y está haciendo muchas prácticas, hermanos, que así como les decía hace ratito, a la iglesia católica le debe dar vergüenza todo eso de las indulgencias y de las reliquias. Pero también a nosotros, hermanos, nos debe dar vergüenza todas las prácticas que se están cometiendo ahorita en la iglesia. Y debemos, hermanos, levantarnos con el mismo espíritu que Jesucristo levantó a los profetas del Antiguo Testamento, a los reformadores, y decir con autoridad, sabiendo que va a haber consecuencias, eso está mal. Y la Biblia dice que eso está mal. No, pero que ahorita, hermanos, el problema fue con lo del Día de Muertos. No, que los muertos sí vienen, no vienen. No, que la comunidad dice que no sé qué. Ya ven el video que subimos del comercial de Doritos, una de ataques. No, que tú que no conoces a Dios. Si nos quedamos callados, hermanos, no vamos a tener ningún problema. Pero yo siento de parte de Dios que llegó la hora de que nos levantemos y de que seamos sal y de que seamos luz y que demostremos que tenemos el Espíritu de Dios que estuvo en los profetas y en los reformadores, y nos opongamos, hermanos, con autoridad en las Escrituras a todas las prácticas que la iglesia está cometiendo y que están apartándose. No quiero, hermanos, porque nos van a oír también en internet, que alguno piense que yo estoy diciendo que hay que pelear, ¿verdad? Porque se puede entender. Quiere que nos peleemos y que nos agarremos con todos. No, es una resistencia pacífica, hermanos, basados en la palabra, pero no callados. Decir las cosas que creemos que están mal y ponernos bien parados ahí, hermanos, porque entre menos personas se decidan a eso, más fuerte va a empujar la corriente al mundo, y quién sabe qué vaya a pasar con esta generación. Vamos a despedir, hermanos, el estudio. Si gustan ponerse de pie, vamos a
hacer una oración porque veo que los traen los zancudos. Y vamos a despedir el estudio para la gente que nos está escuchando en internet. Ojalá y este mensaje pues les ayude de parte de Dios a entender lo que fue la reforma, lo que costó la reforma y lo que es que nosotros podemos reformar también en este tiempo la iglesia y todas las prácticas y abusos que los líderes religiosos de nuestro tiempo, que ya se corrompieron, también están causando, y que nosotros podemos, por medio de la autoridad de la palabra de Dios, resistir y condenar para que la iglesia pueda ser reformada y volvamos a los principios bíblicos. Dios me los bendiga a todos, y como siempre les digo, nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.